Las licitaciones en este país ya no se harán en lo oscurito. Ahora, con la nueva ley de adquisiciones, usted podrá seguir los concursos en vivo por internet para ver quién ofrece más por menos. Entre el 40% y el 50% de las mujeres en México sufre de vaginosis. ¿Qué es? Se lo vamos a decir. Las irregularidades en la construcción de los segundos pisos salen a la luz en la cuenta pública 2006. El día de hoy entrevistaremos a Obdulio Ávila. Él nos dirá cuáles son. Bienvenidos a Opinión Pública. Comenzamos. Hay una calificación demasiado optimista de la preparación del maestro. 62% de los padres de familia consideran que están bien preparados. También, la mayoría de los padres piensan que la educación privada es superior a la pública. Cuando los papás fueron encuestados por el periódico Reforma, el 68% respondió que la escuela está preparando correctamente a sus hijos para la universidad. 71% piensa que los maestros tienen buena vocación para su profesión. 74% está de acuerdo que los maestros están bien preparados, pero eso sí, solo el 18% está satisfecho con las instalaciones de la escuela. La buena evaluación que hacen los padres de familia sobre los maestros de sus hijos y los malos resultados académicos de la prueba Enlace 2007 es el tema de hoy en la actualidad. Y estos son los datos que vemos sobre la percepción de los padres de familia en torno a la educación de sus hijos. Si los llegamos a cruzar con lo que vemos en los resultados de la prueba Enlace, están bastante distanciados. Imagínese usted, 2 de cada 3 padres de familia en México califican favorablemente la educación que reciben sus hijos en primaria, secundaria y preparatoria. Esto según los resultados de la encuesta que se publicó esta semana en Reforma y por supuesto refleja una percepción un poco alejada a la realidad. El 62% de los padres encuestados dicen que sus hijos reciben una buena educación. Debemos de observar los resultados que tuvieron los estudiantes en la prueba Enlace 2007. Ahí, únicamente el 22% de los alumnos en primaria fueron evaluados con una excelente calificación en matemáticas. Esta cifra disminuyó drásticamente cuando los alumnos llegaron a la secundaria. 5.6% de los alumnos en secundaria son evaluados de una manera excelente en matemáticas. En español, los resultados fueron buenos para el 24% en la primaria y el 19.9% de los alumnos en secundaria también dieron resultados favorables, aprobables. La directora de OCDE en México dice que existe una brecha muy grande entre los resultados de los logros educativos en México y la percepción de los padres de familia sobre la calidad de educación que reciben sus hijos. Padres optimistas, pésimos resultados en la educación de los niños en este país. Desde el pasado 13 de mayo y hasta el 22 de julio se estará llevando a cabo el análisis de la reforma petrolera en el Senado de la República. La discusión será transmitida en vivo por el canal del Congreso, al igual que el contenido de los 22 foros. ¿Pero qué dice la opinión pública de la reforma petrolera? El 10 de abril de este año, la encuesta de GEA-ISA mostró que el 68% de los encuestados decían que se debería de aprobar. Para la segunda encuesta realizada el 28 de abril, 10 días después, 56% de la opinión pública estaba de acuerdo, es decir, un 12% menos. El debate, dicen las encuestas, ha confundido a la opinión pública y este es nuestro tema de hoy en la actualidad. Y así es, mucho ha cambiado la opinión pública en torno a este controvertido tema de la reforma energética, sobre todo antes de la discusión. 7 de cada 10 mexicanos se mostraban interesados en la posible reforma petrolera. A muchos les llamó la atención el hecho de pensar que empresas privadas puedan perforar pozos en aguas profundas mexicanas. Imagínese, esta discusión en 3 meses hizo crecer del 31% al 41% en aprobación, casi 10 puntos en la aceptación de la gente. Hoy el tema es que pocos conocen realmente lo que significa la reforma a Pemex, que no vamos a perder el petróleo, sino que vamos a permitir que empresas corran el riesgo con nosotros tomados de la mano para poder encontrar nuevos yacimientos. Este tipo de exploración es muy cara y difícilmente Pemex, como se encuentra ahora, podría invertir en hacerla. Las encuestas dicen que cuando los mexicanos entendamos que la reforma a Pemex no significa privatizar, podremos ver un cambio. Hoy, 31% de la gente aprueba esta reforma. Así que hay que ver lo que realmente significa
una reforma Pemex y la percepción de la gente si cambia o no. Esta podría llegar a cambiar, según dicen los encuestólogos, a un 49%. Mientras tanto, hay que esperar las próximas semanas, donde veremos más encuestas sobre lo que piensa la opinión pública en este tema de la reforma energética. Nosotros, en Parametría, haremos una encuesta especial que le estaremos presentando. La vaginosis es una infección vaginal que es muy molesta para muchas mujeres aquí en México. De esto vamos a hablar hoy en La Salud con el doctor Esaú Herrera. Él es médico especialista. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes, Viviana. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué es la vaginosis? Bien, vamos a hablar de la vaginosis. La vaginosis bacteriana es una enfermedad muy común en las mujeres. Ocupa la segunda causa de consulta en tanto privada como pública en los hospitales y en las clínicas. Se calcula que más o menos del 17 al 30-40% de las mujeres lo padecen. Es una enfermedad que pasa desapercibida en muchas porque el 50% no tiene síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de esta infección? Solamente hay descarga vaginal con un color blanco y olor a pescado. Es lo único que refiere la paciente. Es lo único que hay. ¿Y cuáles son las consecuencias de tener vaginosis? Las consecuencias son bastante severas. Puede ser una infección muy banal. Las mujeres pueden decir, bueno, es una ligera descarga, no me pasa nada, se me va a quitar, o no saben que la tienen. Las consecuencias, ¿cuáles son? La primera, la más fatal, infertilidad. Si están embarazadas, pueden presentar un parto pretérmino, un parto prematuro, un aborto. Y la vaginosis se da muchísimo en mujeres embarazadas. Embarazadas. De hecho, del 17 al 30% de toda la población femenina en edad reproductiva la presenta. Y de este 30%, un porcentaje muy significativo está en las mujeres embarazadas. De hecho, se calcula que de más o menos 16 mujeres embarazadas de cada 100 la presenta. Ahora, ¿cómo se contagia la vaginosis? La vaginosis no es lo que quiero recalcar aquí, no es una infección de transmisión sexual. Lo presentan mujeres desde los 14 años hasta mujeres con menopausia. ¿En qué consiste? Es un desequilibrio entre bacterias de la flora vaginal normal. Cuando hay una sobrepoblación de bacterias se da porque hay disminución de algo que se llama lactobacilos, que dan la acidez a la vagina. Esa acidez es una barrera protectora de la vagina, del útero, de las trompas de falopio, y es un desinfectante natural. Cuando estos lactobacilos disminuyen por alguna causa, entonces empieza a haber una sobrepoblación de bacterias. Que es muy común las infecciones vaginales en la mujer, porque hay varios tipos. Está la vaginosis, ¿cuáles otros? La vaginitis. La vaginitis, que no es lo mismo. No es lo mismo. En la vaginitis se presenta dolor, ardor, comezón, y es muy evidente. Vamos, el flujo es mayor, tiene diferentes colores, es muy molesto, y la vaginosis no. Por eso pasa muy desapercibida en las mujeres. ¿El tratamiento es lo mismo para la vaginosis y para la vaginitis? No, definitivamente es distinto. Para la vaginosis principalmente son medidas higiénicas. No usar pantaleta con productos sintéticos, baño diario, si estás reglando el cambio de la toalla regularmente. Esto es muy importante porque tú misma te puedes infectar con tu propia menstruación. Efectivamente, si tienes ya los factores predisponentes, si hay mucho calor, si sudas bastante, si no tienes buena higiene, te puedes infectar. ¿Son más altos los índices de vaginosis en lugares de calor? Efectivamente, el calor juega un papel muy importante. Cuando estás en un medio caluroso, sudas más. Entonces la concentración de bacterias aumenta por ese mismo calor. Tienes más predisposición a presentar el cuadro. Ahora, ¿qué tan pronto lo debes de detectar para no correr riesgos de infertilidad? Bien, si tú detectas cualquier cambio que no corresponde a lo que tú vives cotidianamente, inmediatamente tienes que ir con tu médico, el médico de confianza, tu ginecólogo, médico general, para que te atienda y te dé el seguimiento. Ahorita, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, lo más novedoso ahorita en el país son óvulos de vitamina C. Esos reponen los lactobacilos, aumentan la acidez de la vagina y en menos de 24 horas ya estás. ¿Y ya no corres riesgo de infertilidad? No. Si lo tratas a tiempo, es curable, es tratable y es mucho más barato que tratar las consecuencias. Doctor Esaú Herrera, muchísimas gracias. Gracias. Esto fue La Salud aquí en Opinión Pública.
Hasta hace poco, si usted quería ser proveedor del gobierno, necesitaba entrar a un concurso que se llama licitación y se hacía sin la posibilidad de que los demás concursantes pudieran saber lo que sucedía. Hoy, cualquier ciudadano desde cualquier punto de la República podrá presenciar en tiempo real cómo se lleva a cabo un concurso, cómo se están conduciendo los participantes y a qué precio se está comprando. Se aprobó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con lo que podrá combatirse frontalmente la corrupción y eficientar el gasto público. Esta ley permite la participación de la micro, pequeña y mediana empresa en los concursos de gobierno, además de establecer la posibilidad de las subastas por Internet y al mismo tiempo generar transparencia. Hoy hablaremos de este tema con el diputado Eduardo Sánchez Hernández, quien propuso esta nueva ley. Uno de los gastos más fuertes que tiene el sector salud del gobierno federal es en la adquisición de medicamentos. Por ejemplo, de cada 10 pesos, uno invierte el Instituto Mexicano del Seguro Social en la compra de medicinas. Esperemos que esto se solucione y se pueda llegar a tener un gran ahorro ahora con la nueva ley de adquisiciones que propuso y a quien le fue aprobada al diputado Eduardo Sánchez. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Viviana, mil gracias por esta oportunidad. Me da mucho gusto porque trabajaste muchísimo para aprobar esta ley de adquisiciones. ¿Nos podrías platicar un poco acerca de ella? Con mucho gusto. Fíjate que sí, fue el resultado de varios meses de trabajo. Una vez que el grupo de expertos especialistas en cuestiones de adquisiciones y tu servidor formamos este proyecto, lo mandamos al Instituto Mexicano para la Competitividad, a la Comisión Federal de Competencia, al CIDE y a Transparencia Internacional, con el propósito de que estas instituciones de gran renombre la analizaran desde su punto de vista, es decir, en lo que hace a mejores prácticas gubernamentales, en lo que hace a combate a la corrupción, a competitividad y al fomento de la competencia. Esta ley que fue aprobada por unanimidad, ¿qué va a dar? Recientemente me platicabas por internet, van a estar puestas las licitaciones y la gente va a poder concursar. Así es, mira, tenemos esto lo que hizo fue dar un método alternativo al método tradicional que existe actualmente en la administración, que es que se hagan licitaciones en sobre cerrado, en cuartito cerrado. Ahora, esto es una posibilidad de que se hagan en internet, a la vista de cualquier ciudadano, y que una vez que se abran, una vez que se han cubierto los requisitos de calidad que requiere el gobierno, entonces sí, el único diferencial sea el precio y se haga una subasta en reversa, una subasta descendente, para que quien de veras dé el mejor precio es el que le den el pedido. Así podemos, ya vimos los índices de opacidad que representaban, cómo se veían ya veíamos los índices cómo están opacos en este tipo de cosas. Claro. Ahora que estamos viendo con las licitaciones abiertas, vamos a poder tener una realidad de cómo se está subastando, qué se está pidiendo. Así es, y ya no va a haber estos arreglos, se dificultan mucho la posibilidad de que haya estos arreglos tras bambalinas. Mira, por ejemplo, la Unión Europea, cuando instauró este sistema, solamente el primer año tuvieron un ahorro del 30%. ¿Cualquiera puede licitar sus cosas? Cualquiera. Quitamos las barreras de entrada también para que la micro, mediana y pequeña empresa pudieran participar, porque esto era un club de vendedores del gobierno. Eran unos cuantos que constantemente le vendían al gobierno con bases de licitación muy complicadas, y ahora está el incentivo para que participen micro, mediana y pequeñas empresas y que compitan desde sus lugares de origen sin que tengan que trasladarse a la Ciudad de México, y lo puedan hacer a través de internet. Salen los datos que se estima que 6,000 millones de pesos van a ser el déficit para el 2009 sí. En el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. Con esta ley de adquisiciones, ¿cómo podría ahorrar? Mira, favorece muchísimo, Viviana, sobre todo para la parte de abasto de medicinas. El Seguro Social ha hecho un esfuerzo muy serio con la administración de Juan Molinar para lograr eficientar su gasto, su presupuesto, y han estado haciendo algunos experimentos para adquirir con subastas que han sido impugnados precisamente porque no existía la ley. Ahora que existe esta ley, le da la posibilidad al Seguro Social, al ISSSTE y a todo el sector salud de eficientar su gasto y de comprar más con menos. Y que los ciudadanos sepamos a cuánto se están comprando las medicinas. Exacto, y que no compremos, el Seguro Social compre medicinas más caras de lo que se venden en las farmacias de la esquina. Esto va a ser una gran ganancia porque si bien ya había una ley donde se permitía que todas las instituciones de salud compraran directamente a los laboratorios para así por mayoreo obtener un mejor precio, aún así con esta ley de adquisiciones vamos a seguir teniendo los mejores precios. Así es, y vamos a poner a las empresas a competir, a hacer más esbeltas sus estructuras de gastos y a que ofrezcan y que hagan un esfuerzo,
para ofrecer mejores precios al gobierno. El modelo que se está aplicando aquí en México actualmente, a raíz de que fue aprobada esta ley, ¿en qué otro país ha dado buenos resultados? En la Unión Europea, en Estados Unidos, fíjate, en Estados Unidos hay el caso particular de que ya estados y municipios, como es el caso de la ciudad de Houston, lo aplican con mucho éxito. Colombia, bueno, en México, Nuevo León, Baja California y la Suprema Corte de Justicia ya lo vienen haciendo. Y seguramente si ligamos esto con el desabasto de medicinas, va a ser un gran apoyo para que las instituciones de salud puedan brindar más medicamentos a la gente. Así es. Y además, si esta ley se replica en los gobiernos de los estados, el ahorro nacional se va a volver exponencialmente alto. ¿Cuánto estiman que ahorren el próximo año en compra de medicamentos? Mira, solamente si se aplica todo lo que es susceptible de ser subastable, el primer año daría un ahorro de 1 punto del PIB. Es un mundanal de dinero. ¿Concretamente en medicinas? En medicinas no tengo el dato exacto, pero calcula un 30% de lo que actualmente se gasta en medicinas. Y podríamos referirlo, 30% más de medicinas se van a poder entregar a la ciudadanía que tanto lo necesita, ¿no? Imagínate, y la gente que hoy va al Seguro Social y no le pueden dar medicinas porque no tienen abasto, ahora lo van a poder tener de una mejor manera. Además del precio, ¿cómo se va a controlar también la calidad? Bueno, igual, la primera parte es una eliminatoria en donde se evalúa la calidad y una vez que se tienen los proveedores que igualan la calidad, en ese momento la variable del precio es la única que puede dar la diferencia. Diputado Eduardo Sánchez, muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí en Opinión Pública. Todas las obras grandes necesitan almas para que amarre, como que si le echaras abono. Nos han pasado muchas cosas que son inexplicables y las cuentas y no te creen. No sé, tú quieres contar lo que alguien te crea y no te lo creen. Da mucha tristeza. Aquí eres uno más de la ciudad. ¿Yo qué puedo decirles? En El Ciudadano, nuevamente esta tarde, contamos con la presencia del diputado federal Obdulio Ávila Mayo, quien ya nos hizo favor de explicarnos un poco cómo podemos entender lo que recientemente publicó Transparencia Mexicana en sus índices de corrupción y buen gobierno, con otro tipo de medidas que se toman para que un gobierno sea transparente o cómo lo podemos supervisar como ciudadanos. Diputado, en la entrega pasada decíamos que, curiosamente, aunque estamos hablando de mediciones distintas, hay algún tipo de correlación entre lo que está observando el ciudadano o cómo se comporta el ciudadano y lo que ve de su gobierno. Y se nos quedó pendiente el tema de cuenta pública. ¿Por qué es relevante la cuenta pública? La cuenta pública es donde está el estado de los ingresos y egresos de una nación, en qué se gastó el estado de la deuda. En el caso, por ejemplo, de la cuenta pública 2006, hay un apartado que es relativo al gasto que ejercen las entidades federativas, pero es gasto federalizado, que proviene de la federación. Y hay un dato que salta a colación por el gran debate que se dio en la Ciudad de México cuando se estaba construyendo el distribuidor vial San Antonio, muy ligado al fideicomiso para el mejoramiento de las vías de comunicación. Resulta que según la Auditoría Superior de la Federación, cuando practica 2 auditorías al gobierno de la Ciudad de México, tiene observaciones por 122 millones de pesos, 52 por el proyecto de gasa del distribuidor vial San Antonio y alrededor de 71 millones de pesos por el tramo que corresponde del mismo distribuidor vial entre Las Flores y San Antonio. Estamos hablando todo esto de la administración anterior, digamos, de lo que fue la administración del ex candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Cuenta pública 2006 corresponde ya básicamente al ejercicio del licenciado Alejandro Encinas, que hoy anda discutiendo otras cosas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que fue en agosto del año 2005 cuando deja el cargo de jefe de gobierno el señor de las movilizaciones y de los bloqueos.
Ahora esta cuenta pública abarca básicamente al licenciado Alejandro Encinas Rodríguez. Lo que uno encuentra aquí... ¿Pero no viene arrastrando años anteriores esta cuenta pública? ¿Es estrictamente 2006? Es estrictamente 2006. Yo he comentado anteriormente que del año 2000 al 2005, que sí le correspondía al derrotado candidato a la presidencia de la República en el 2006 por el PRD, sí le correspondía esas cifras de las cuentas públicas. Y ahí que arrojaba dos datos que yo quisiera ligar a los estudios que tú realizas, Francisco Amúndez. Primero, desconfianza institucional. Cuando vemos nosotros que la auditoría tiene que hacer más el trabajo, la chamba que le corresponde al órgano técnico de fiscalización. Que debería de ser llevada a cabo en lo local. Debería ser al revés. Yo recordaría un ejemplo de Campeche, donde por ejemplo Campeche de 16 auditorías que le practican, 14 los hacen ellos y 2 lo hace la Federación. En el Distrito Federal es a la inversa prácticamente, más hace la Federación en auditoría que el caso del Distrito Federal. Y aquí tenemos una cantidad, yo he de recordarte que 122 millones de pesos es un presupuesto que no tiene el 40% de los municipios para ejercer durante un año. Tenemos alrededor de 2.400 municipios. O sea, es en una el país. cantidad de dinero sustancial que Es debería sustancial. ser. Entendiendo lo que publicó Transparencia, para ti, diputado, ¿tiene sentido que Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit y Michoacán sean las 5 entidades con menor nivel de corrupción? Ha habido esfuerzos constantes en materia de Colima, por ejemplo, en el estado de Colima, en el estado de Guanajuato, avances sustantivos en materia de transparencia. Yo ligo mucho el tema de transparencia y el tema de fiscalización. A mayor transparencia vamos a obtener mejores prácticas de fiscalización. Al haber una fiscalización más efectiva, más eficaz, se genera una percepción distinta de los ciudadanos sobre sus gobiernos. Y eso quizás incide cuando ellos perciben una mejora en la calidad del servicio. Entonces, para ti, sí, digamos, corresponde en términos de lo que es transparencia o los mecanismos de supervisión como son auditorías, que estos estados acaben siendo los que tienen en principio menor nivel de corrupción. Yo creo que sí, yo creo que la eficacia gubernativa tiene como varios pies, como una mesa, ¿no? Ahí vamos viendo el tema de transparencia, vamos viendo el tema de fiscalización, vamos viendo el tema de la oportunidad en la prestación del servicio público y si alguna cojea, inmediatamente puede reflejarse en el balanceo de la mesa. Se observa, claro. Y de los 5 últimos que mencionamos ya en un programa anterior, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Estado de México, ¿alguno te sorprende? ¿O alguno que crees que debería de estar que no está? No, bueno, el Estado de Puebla siempre ha salido. El caso del Distrito Federal, a mí, más que sorprenderme, me entristece, porque es la capital de la República, la capital federal, y uno no puede seguir observando que sigue en los últimos lugares en este tipo de percepciones. Ha mejorado en materia de transparencia, pero bueno, encontrar que hay 122 millones de pesos faltantes y de repente descubrir que te dice la Auditoría Superior de la Federación que las traves no eran las adecuadas, que las gasas no eran las adecuadas, que la calidad técnica utilizada no era la óptima para ser usada en el distribuidor vial, cuando no están los registros contables suficientes. Uno pregunta, de esas 21 observaciones que realiza la auditoría y se las formula al gobierno de la ciudad, que yo he sintetizado de manera rápida, de esta manera con 5, ¿por qué un gobierno que ejerce el segundo presupuesto más alto de una entidad federativa, que ha tenido ya observaciones en su cuenta pública por la Auditoría Superior de la Federación, ¿por qué no hace correcciones y mejoras? ¿Por qué seguimos observando los mismos vicios? Y cuando observamos las encuestas que en materia de transparencia, pues observamos también que sigue la misma percepción de la ciudadanía. Muy bien. Diputado, ojalá nos puedas acompañar en otra ocasión para darle sentido a estos números que sin duda con tu ayuda podemos entender mejor con otros indicadores y con la preocupación de gobiernos más transparentes que a todo ciudadano creemos que le tiene que importar. Yo quedo en espera de tu invitación. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el diputado Obdulio Ávila Mayo para explicarnos de alguna manera y con otras mediciones, digamos, cómo podemos entender el reciente reporte de Transparencia Mexicana. Estamos en Opinión Pública, regresamos. Hace aproximadamente 3 años, muchos periodistas denunciamos concretamente las irregularidades que se estaban cometiendo al hacer los segundos pisos. En ese entonces, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México dijeron en repetidas ocasiones que estas acusaciones eran falsas. Tuvimos que esperar casi 3 años para que los resultados de la Auditoría Superior de la Federación dieran como concreto y como real el hecho de que se cometieron muchísimas irregularidades en los segundos pisos. Habrá que ver, habrá que esperar a ver qué respuesta nos pueden dar las autoridades del gobierno capitalino que efectuaron estos segundos pisos y sobre todo el problema que les dejaron caer encima a la actual administración de Marcelo Ebrard.
Vamos a ver qué pasa. Pocos días para responder. Y si usted está pensando en hacer una licitación para que le compren algún producto en el gobierno, tenga la certeza de que ahora las cosas se van a hacer mucho más claras, ya que usted será el observador. Minuto a minuto podrá seguir los concursos, a ver quién le ofrece más por menos, quién está por ganarle y sobre todo ver si usted puede dar una mejor oferta. Las infecciones vaginales son muy molestas para las mujeres, pero recuerde, es muy fácil tratarlas, así que acuda con su especialista. Seguramente, si usted las padece, no tendrá ningún problema en pocos días. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta es Opinión Pública. Recuerde, lo esperamos el próximo domingo, 6 de la tarde. Que descanse y la pase bien.